de Bonafini, madre de Plaza de Mayo, justamente de la línea fundadora, ha sido una de las premiadas con anterioridad. También esta distinción han recibido, por ejemplo, el presidente de la Nación venezolano, Hugo Chávez. En este momento, allí ven cómo ya se van sucediendo los obsequios, ven también a uno de los estudiantes universitarios haciendo la entrega de este estandarte al presidente Correa. Así que estamos muy atentos a lo que vaya a transcurrir ahora en los próximos minutos. ¿Quién precisamente va a hacer uso de la palabra y quién va a ser la figura que le entregue al presidente ecuatoriano este premio? Hablábamos de lo que implica la tarea que ha hecho Rodolfo Walsh, no solo en Argentina, sino en la región, dando voz, como ha dicho él, a través de todos los medios de comunicación, a los pobres y con una profunda militancia, sobre todo basada en la ética y en la verdad. Se suceden entonces las entregas de premios, como ven en este caso un trofeo y una bandera al presidente Correa. Edgardo Esteban sigue en línea y nos va ampliando mientras va recogiendo testimonios y viendo lo que ocurre en esta plaza que rodea a la Universidad de La Plata. Edgardo. Sí, en este momento están excombatientes del Centro de Combatientes de Soldados de Malvinas de la Ciudad de La Plata dándole justamente testimonios de lo que significa esta pertenencia no solamente a Argentina sino de toda la región, y le están dando tierra justamente de las Islas Malvinas como un gesto de parte de esta integración que estamos construyendo por estos días. Momentos emotivos, como te decía antes, por lo que significa la presencia del presidente Rafael Correa en esta Universidad de La Plata, ahí junto a la decana Florencia Saintud, quien le va a dar seguramente el premio Rodolfo Walsh, marcando este momento de construcción que se está viviendo por parte de la región y lo que significa la lucha del presidente de Ecuador en lo que es la libertad de prensa y a través de esta construcción de los medios populares, ¿no? Este premio que se le va a dar bajo la categoría Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular, marca este impulso que le está dando a los medios y a esta libertad de voces que no teníamos tiempo atrás, y también en un momento muy especial que vive la Argentina, y también remarcando esta tercera oportunidad que lo recibe un jefe de Estado, ¿no? En el año 2008 lo había recibido el presidente Evo Morales, en el año 2011 el presidente Hugo Chávez Frías, y ahora el jefe de Estado de Ecuador, en una jornada de muchísimo calor, pero también de este calor popular que nos... Vamos a invitar ahora al atril a Rafael Folonier, que es el coordinador de asuntos técnicos de la Unidad Presidencia, a dirigir unas palabras al público. Y quien levantaba los aplausos hace instantes ahí se peina mientras está en la misma mesa junto al presidente Correa es Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, un referente además en la Universidad de La Plata, sobre todo en lo que se refiere a medios de comunicación. Recordemos que ha participado en la ley que en este momento está vigente en el país, en la ley de contenidos audiovisuales que rige en Argentina. Edgardo Esteban está en el lugar de los hechos y nos sigue sumando detalles. Edgardo, seguimos escuchándote. Sí, Marcela, y pegado a Gabriel Mariotto, quien fue el presidente del Comité Nacional de Radio y Difusión, que marcó justamente la ley y este cambio de lo que significa en la que es la comunicación y la pluralidad de voces en Argentina, está junto a Raúl Zaffaroni, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que de alguna forma también marcando este respaldo de este proceso de lo que es la democracia, la libertad que se vive por estos días en Argentina. Y ahora está hablando Rafael Folonier, uno de los hombres que más ha apostado a la integración regional, que ha más construido junto a Néstor Kirchner este proceso de lo que es Perú UNASUR, y que hoy le da la bienvenida al presidente Rafael Correa. Vemos entonces más detalles y como ven es bastante familiar, llamémosle así, este tipo de diálogos que se están realizando en la misma mesa donde está el presidente Correa esperando recibir esta distinción. Está Edgardo Esteban ampliándonos desde el mismo lugar, desde La Plata, desde la Universidad Nacional de La Plata, ampliándonos los detalles de esta entrega y de esta distinción, lo que implica además que en este momento particular de Argentina se haga entrega de esta distinción
al presidente Correa por su lucha y por su aporte justamente desde la trinchera de los medios de comunicación, defendiendo la libertad de prensa, pero como decía Correa, prensa para todos, con el máximo respeto y enmarcados dentro de un Estado de Derecho, algo que hay que recalcar a esta hora. Edgardo, en cualquier momento entonces nos va a ir sumando más detalles, más comentarios de lo que está ocurriendo aquí en la Universidad de La Plata. Hablábamos también del legado de Rodolfo Walsh y de la importancia de este premio, de cómo se conoce fuera de las fronteras de Argentina a este premio. ¿Qué implica recibir un premio Rodolfo Walsh? Edgardo Esteban, más información. Sí, Marcela, el premio Rodolfo Walsh comenzó a otorgarse hace 15 años por parte de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que recordemos es la más antigua de la región, y de alguna forma es el símbolo de lo que fue aquel hombre, ¿no?, que luchó durante la dictadura militar, que escribió esa carta abierta a la Junta Militar reclamando por su hija y por lo que significaban los derechos humanos, y que después fue secuestrado, torturado y asesinado en la Escuela de Mecánica de la Armada, ese mayor centro clandestino de detención que tuvo la Argentina en aquellos años de horror, de muerte y de sangre. Y de alguna forma marcar esta impronta de un hombre que también fue parte de la creación de Prensa Latina, de lo que significó la construcción del periodismo de investigación. Es un símbolo de lo que es estos tiempos en donde se lucha para que haya otras voces, como él lo marcaba en aquellos tiempos tan difíciles de la Argentina, y que en este presente estos jóvenes pueden disfrutar de un presidente como el presidente Rafael Correa, en libertad, en democracia, y apostando a esta integración que está teniendo toda la región por estos tiempos, ¿no? Realmente es una fiesta popular que se ve en la gran cantidad de asistentes, y en particular en la presencia de los jóvenes que se están haciendo, a pesar de las altas temperaturas, presentes en este acto tan importante para los estudiantes de esta universidad aquí en la Ciudad de La Plata. Edgardo, hay algo para apuntar también y tiene que ver con el tratamiento mediático que ha recibido esta noticia en Argentina. No estoy hablando solamente de Buenos Aires, sino también de otros lugares donde se ha replicado la información que el presidente Correa era esta vez el acreedor de este premio. Quiero preguntarte un poco más del tratamiento que la prensa le ha dado a este otorgamiento de la distinción. Bueno, como sabés, aquí se están moviendo momentos muy especiales a partir de lo que es la desinversión por parte de los grandes monopolios de comunicación, y particularmente el multimedio Clarín. Y a partir de esa perspectiva, es decir, las situaciones se utilizan su cuestionamiento, pero también uno ve en lo que es el crecimiento de las distintas voces que le han dado una bienvenida muy querida de ser, y que ha generado realmente un respeto y una admiración. Realmente uno siente un gran cariño por parte de la sociedad argentina y de los militantes argentinos, más allá de estas voces que quizás podrían o quisieron cuestionar de alguna forma ese premio que está recibiendo aquí en esta Universidad Nacional de La Plata. Estamos escuchando entonces la intervención de nuestro compañero de tareas, Edgardo Esteban, que está en La Plata siguiendo de cerca los detalles de este evento. Si recién se está sumando a la pantalla de Telesur, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, está de visita en la nación argentina. Esta mañana, o casi al mediodía para ser más precisa, ha estado participando junto a la presidenta anfitriona, Cristina Fernández, de la firma de algunos acuerdos bilaterales que justamente profundizan aún en el camino que ambas naciones vienen construyendo, el de la cooperación, el de la integración, el de manejar la solidaridad, como ha dicho la presidenta argentina, como un recurso, pero también el de políticas mancomunadas para el bienestar de la región. A esta hora se van sucediendo los actores políticos que van haciendo presencia en este escenario en la Universidad de La Plata, justamente hablando de la tarea de Rafael Correa y felicitándolo por esta entrega de la distinción del premio Rodolfo Walsh. Un premio que hemos dicho hace minutos nada más han recibido otras personalidades del mundo, que también en el día de hoy, al recibirlo, Rafael Correa hablaba de eso y se refería a la responsabilidad que implica en este momento en su país. Recordemos que se vienen elecciones presidenciales y legislativas también en Ecuador, recibir una distinción relacionada al tratamiento con los medios de comunicación y cómo con su lucha ha ido desplazando a los poderes hegemónicos, a los poderes de siempre, a los grupos que han estado siempre armados en su país en el medio de la comunicación, para ir logrando darle otras voces a sectores que no estaban presentes. Escuchamos entonces lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional de La Plata en esta entrega de la distinción del premio Rodolfo Walsh al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Los tanques, y que no pudo, que lo intentó otras veces y que tampoco lo pudo, bien lo sabe este presidente.
que después fueron con los cipayos, y tampoco pudieron los cipayos, los Menem, los Fujimori, los Bucaram, los Color de Menos, y tampoco pudieron, y que como no pueden, van por los medios. Pero como dijo este presidente, a la opinión publicada le ha ganado el pueblo, y entonces es que volvimos. Y este presidente nos recuerda que volvimos, y nos recuerda algo en esta entrega de premios de Rodolfo Walsh, que es esta frase que durante mucho tiempo no pudimos leer, o leímos calladitos, o leímos en silencio, o leíamos mientras esperábamos, o leíamos mientras luchábamos de manera desarticulada. Y ese momento es ese momento donde Rodolfo Walsh, en su carta a la Junta, luego de tener la certeza que será perseguido, pero fiel al compromiso de dar testimonios en tiempos difíciles, luego de denunciar de la manera más agobiante, de la manera más espantosa, de la manera más cruel todas las torturas, todas las vejaciones, luego de denunciar todo lo que esta Junta está haciendo a un año de su infausto gobierno, dice: aún así habría que advertirles, les dice a la Junta, aún así habría que advertirles que tal vez todo lo que están haciendo va a ser vano, porque por cada uno que maten, la lucha resurgirá bajo nuevas formas. Y ahí este Walsh que está cargado de la historia, este Walsh que no es una cita folclórica, nos permite decir con todos estos presidentes valientes que hemos vuelto, que volvimos los de la estrofa de Evita en el corazón y los soldados de Perón, y volvimos los de Resistimos en los 90 y volvimos en el 2003, y volvimos con estos presidentes queridos, ¿por qué no? Queridos, estos presidentes amados, estos presidentes coraje, que hoy nos permiten y nos enorgullecen entregarles a corazón abierto, con la cabeza de una universidad pública, pero con el cuerpo, con el corazón, con las pasiones, las ansias y los afanes, nuestro premio Rodolfo Walsh en nombre de toda esta facultad, presidente. Ahora sí, la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, la doctora Florencia Saintud, entrega el premio Rodolfo Walsh al presidente latinoamericano por la comunicación popular, al presidente de la República del Ecuador, al economista Rafael Correa Delgado. Se produce así entonces en este momento lo que hemos estado esperando en toda esta cobertura que Telesur está haciendo, este instante, el momento en el cual recibe de manos de la decana universitaria, el presidente Rafael Correa, su distinción, el premio Rodolfo Walsh. Han escuchado entonces en la descripción de los hechos quién fue Rodolfo Walsh y por qué se le entregó a Rafael Correa esta distinción. Solazo, caramba. La decana me decía que había rezado para que hoy día no llueva. Bueno, ¿cómo la escuchan los dioses? La voy a llevar para que recen las próximas elecciones. Vemos entonces las primeras palabras del presidente Rafael Correa. Decía, la va a invitar a la decana para rezar en las elecciones en su país. ¿Qué más sigue diciendo? 3 horas tarde. Así que tuve tiempo de pegarme una ducha. Por eso siempre son las peleas con Hugo, es muy impuntual. Y tenemos que sacarnos esa mala costumbre de los latinoamericanos. Yo pude pegarme aquí en un baño improvisado, una ducha con agua helada, y sí estoy muy preocupado por ustedes, porque qué sol, Dios mío. No se preocupen, al estilo de Chávez y de Fidel he preparado un discurso de unas 3 a 5 horas nada más. No. Ahí también tengo un problema. Créanme que en este viaje estamos muy felices, nos ha ido increíble el cariño inmenso de la Argentina, la deferencia de Cristina, el gobierno argentino. Impresionante. Sin embargo, yo he estado perdido totalmente. Créanme que yo no recuerdo, no quiero victimizarme ni nada, pero es verdad, la última noche que dormimos completa, ya ni me acuerdo, ha sido un trabajo gigantesco, uno tiene que estar saliendo de una y empezando con otra, que discurso, que decreto, que información. Y bueno, yo venía a Argentina básicamente a recibir este premio y recibirlo rápido antes de que se den cuenta del error, ¿no? De la Universidad de La Plata, Rodolfo Walsh,
y lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano, y es reconfortante porque gracias a Dios se ve que hay eco en esa lucha. Florencia lo ha dicho muy claramente contra esos negocios dedicados a la comunicación que nos quieren privatizar hasta ese derecho. Y bueno, vinimos el día de ayer y siempre hacemos una reunión con los ecuatorianos residentes en el país que visitamos. Habíamos dicho que era una reunión en la embajada. Yo pensaba compartir un rato, comer unos bocaditos, resulta que era en tremendo centro cultural, tenía que dar un discurso que no había preparado en absoluto, primera cosa imprevista. Luego uno se olvida algunas veces, bueno, uno una persona absolutamente normal como todos ustedes, de carne y hueso. Entonces, bueno, viaje, pero por supuesto, qué gusto ver a Cristina. Cuando llegamos a la Casa Rosada, ni sé cuántos caballos, la Guardia de Honor. Bueno, y ahora que vengo a la universidad, por aquí está la agenda, por si acaso. Me dicen en la agenda, esto lo prepara el despacho presidencial, ceremonia de entrega del premio Rodolfo Walsh al economista Rafael Correa Delgado, Universidad Nacional de La Plata. Y no me imaginaba que era un acto popular, un acto casi de masas en la universidad. Y como yo vengo de la academia, preparé una ponencia incluso con citas, con referencias y todas esas cosas. Tengo un problema, o darles un discurso de barricada o leer la presentación que con tanto esmero y con muchas horas de desvelo he preparado. Voy a escoger lo segundo porque creo que puedo transmitir algunas ideas, pero les ruego tener paciencia. Y un saludo también, no sé, pues supongo que son los invitados de honor, acá arriba en la tarima, esas madres, esas abuelas de la Plaza de Mayo tan queridas, ejemplo para nuestra América. Por supuesto a Florencia, nuestra querida decana de la Facultad de Periodismo. Está Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores. Yo tengo que decirle una cosa, ¿eh? Yo tengo más mujeres en el gabinete que la propia Cristina. En Ecuador tenemos en el gabinete equidad de género. Y los versos que acaba de leer Florencia es de una ministra, una poetisa ministra, pero ¿saben ministra de qué es? No sé si por ahí esté María Fernanda. De Defensa. ¿Dónde está nuestra ministra de Defensa? Imagínense cómo está cambiando nuestra América. Una poetisa de ministra de Defensa. Por eso estamos pensando seriamente en poner un general de ministro de Cultura. Vamos a ver. Un abrazo a Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. A Estela Carlotto, presidente de la Abuela de la Plaza de Mayo. Wellington Sandoval, nuestro embajador en esta querida República Hermana. Un abrazo a los líderes y representantes de los movimientos sociales Tupac Amaru, Quebracho, La Cámpora y Movimiento Evita, solidarios con la Patria Grande, solidarios con la Revolución Ciudadana. Así también al revesado que ando cuando venía en tremendo Mercedes negro que nos ha puesto la presidencia, el gobierno de Argentina, había una calle de honor con chicos con una camiseta, Rafael Correa y algo más. Quería bajar el vidrio para saludar y en lugar de eso subí una cortina negra, así que todavía me separé más del mundo exterior, les pido disculpas, quería saludarlo. Un abrazo a la importante delegación que nos acompañan asambleístas del Ecuador, ministros de Estado, altos funcionarios. Un abrazo a las autoridades de la universidad y sobre todo, un abrazo a ustedes, queridos jóvenes. Ustedes son el presente y el futuro de Argentina, de Ecuador, de la Patria Grande. Por ahí vi algunos jóvenes que cantaban el himno nacional del Ecuador. Supongo que son ecuatorianos. A ellos nuestro fraternal abrazo, a meterle ñeque, a aprovechar lo más posible esta linda experiencia en Argentina. Bueno, les decía que preparé una ponencia académica. Ojalá no se me cansen mucho, no es el auditorio que esperaba, en un centro cerrado con preguntas, respuestas. Tal vez es más adecuado un discurso de barricada, pero les insisto, creo que puedo transmitir algunas ideas importantes y enfocado en esta lucha contra la privatización
de un derecho. Los derechos no se pueden privatizar, derecho es algo que nadie te puede quitar, no es alguien que te lo puede conceder si pagas un precio por ello. Es la privatización de la comunicación. En primer lugar, permítame agradecer profundamente a la Universidad de La Plata por este premio que realmente nos honra. Sabemos quién es Rodolfo Walsh. Es de los escritores que sigue escribiendo después que lo hirieran y le mataran. Es de los periodistas clandestinos que todavía hace resonar su denuncia frente al silencio de los medios de comunicación, para quienes la tortura, desaparición y muerte de miles de seres humanos en Argentina, en el genocidio de los años 70 y 80, durante la mal llamada Guerra Sucia, todavía no existe ese genocidio para ciertos medios. Roberto Walsh nos mostró los ríos de sangre, los mares del hambre, la debacle económica, la crisis ética y moral de un retazo de la historia de Argentina que nos duele hasta ahora en el alma. Cuando una región de nuestra América Latina estaba presa del silencio, dominada por intereses económicos de un reducido grupo privilegiado que congelaba los salarios a culatazos, mientras hacía que los precios subieran en las puntas de las bayonetas, según el mismo Walsh. Él nos mostró la dignidad con el ejemplo, nos dio el coraje, la rebeldía, la coherencia de un militante de la verdad a prueba de balas. De hecho, tuvieron que callarlo a tiros y aún así sigue hablando de patria todavía. Desde el 25 de marzo de 1977, su nombre integra la lista de desaparecidos, producto de la última dictadura militar, pero también integra la lista de héroes, de valientes, de luchadores que nos alumbran el camino del compromiso revolucionario. No solo es la calidad moral de un luchador por la democracia, brillante periodista e intachable ser humano como Rodolfo Walsh, lo que llena de sentido y respetabilidad al premio que nunca buscamos y que hoy tengo el honor de recibir en nombre del pueblo ecuatoriano. Es también la calidad de la institución que lo otorga, tanto de la Facultad de Periodismo y Comunicación como del alma mater que la cuna, la centenaria Universidad de La Plata, reconocida desde 1905 como ámbito natural del saber y espacio de investigación y experimentación, incluidas las expresiones de lo social y lo artístico. La centenaria Universidad de La Plata lleva muy en alto su nombre y sus actividades académicas y científicas, sus estudios y aportes de avanzada a favor de la Argentina y de la patria grande. A este claustro pertenecieron cientos de las más de 30.000 víctimas de la dictadura militar fascista, entre docentes, alumnos y trabajadores desaparecidos, asesinados, denegados por haberse atrevido a pensar y a soñar. Y la Escuela Superior de Periodismo, actual Facultad de Periodismo y Comunicación, fue suspendida en esos aciagos años, junto con las escuelas de cinematografía y arte mural. Estas son otras tantas razones que llenan de honor y sentido al premio Rodolfo Walsh. Muchísimas gracias, Florencia. Muchísimas gracias a la universidad. Yo estoy preocupado por ustedes, ¿eh? Yo soy negrito de nacimiento, estoy acostumbrado a este sol. Algunos de ustedes son bien blanquitos, ojalá se hayan puesto bronceador. Bueno, queridos jóvenes, sobre todo ustedes quiero hablarles, ustedes son el presente y el futuro. Ay del día en que los jóvenes no hagan temblar al mundo. Algunas veces me estremezco, queridos jóvenes, al pensar la vulnerabilidad de nuestras sociedades. Se dan cuenta que lo que pensamos de personas que ni conocemos, gran parte de las decisiones que tomamos para nuestras familias, para nuestros negocios, lo que opinamos de supuestos hechos de la vida nacional e internacional, depende de lo que nos digan o callen un puñado de medios de comunicación. Aunque este es un problema planetario en Latinoamérica, dado los monopolios de medios, su propiedad familiar,
sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más serio. Quisiera no quitarles mucho tiempo con mi intervención, pero tengo que confesar que es uno de los temas que más me cuesta sintetizar, porque pocas veces he visto tantas y tantas contradicciones en defensa de intereses, pero con envolturas tan bellas como el nombre de libertad. Han tenido la habilidad de identificar negocios dedicados a la comunicación con la libertad de expresión y la crítica a estos negocios como oposición a dicha libertad. Esto es tan absurdo como decir que criticar al presidente es oponerse a la democracia. Lamentablemente, todavía hay mucha gente que compra este discurso. He llamado entonces a esta intervención y a estas ideas que le quiero transmitir en esta tarde, callar en nombre de la libertad de expresión como esclava del capital. Organizaré mi intervención en una primera parte empírica, describiendo muchas cosas que aparecerán muy conocidas en Argentina y en todas partes de nuestra América. Luego trataré de establecer algunos conceptos y por último, en base a esa evidencia empírica y la correspondiente conceptualización, proponer alternativas para el debate. Empecemos con la parte empírica y hablando del caso ecuatoriano. Veamos la realidad de la propiedad de los negocios dedicados a la comunicación. En nuestro país, los medios de comunicación escritos a nivel nacional son propiedad de una docena de familias. El mayor diario nacional, El Universo, pertenecía, hasta que denunciamos aquello, a empresas fantasmas en Isla Caimán. Pertenecía a empresas fantasmas en Isla Caimán. El título de ese diario, el lema es el mayor diario nacional. Bueno, en realidad era el mayor diario de las Islas Caimán, donde ustedes saben que no se va precisamente para transparentar balances y pagar impuestos. El diario La Hora y la revista Vanguardia, ambos acérrimos opositores al gobierno, son propiedad de Francisco Vivanco, alto funcionario en el gobierno de León Febres Cordero, 1984-1988, uno de los gobiernos más represivos que el Ecuador recuerde. Y esa es la gente que nos habla de libertad, de derechos humanos, que nos da cátedra de moral y buenas costumbres. Diario Expreso es propiedad de Galo Martínez Merchán, ministro de gobierno antes y durante la dictadura de su amigo Velasco Ibarra, donde desaparecieron o asesinaron a varios dirigentes estudiantiles, como Milton Reyes, un mítico estudiante universitario. El Comercio es de la familia Mantilla, que al inicio del gobierno amenazaba a sus empleados si simpatizaban con la Revolución Ciudadana. Los mismos trabajadores grabaron y subieron eso a las redes sociales. Diario Hoy es de Jaime Mantilla, actual presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y primo de los dueños del Comercio. Sé que esto suena a culebrón televisivo, esos culebrones que producía por ahí una cadena venezolana, pero es la realidad. Cuando llegamos al gobierno en el 2007, 5 de los 7 canales de televisión nacionales eran propiedad de banqueros. Ustedes pueden imaginar lo que sucedía cuando se quería tomar alguna medida de regulación bancaria. Teníamos una campaña mediática impresionante. 5 de los 7 canales nacionales, propiedad de banqueros. Muchas veces los negocios dedicados a la comunicación, además de formar monopolios y oligopolios de propiedad familiar, se encontraban vinculados íntimamente con otros intereses empresariales distintos a los de la comunicación. De hecho, la práctica generalizada era hacer un emporio económico y luego invertir en medios de comunicación, no para informar, sino para defender los intereses del emporio. Por ejemplo, en Ecuador, y tenemos evidencia más que de sobra, por ejemplo, en Ecuador, la familia Isaías poseía un grupo de más de 200 empresas, entre ellas el banco más grande del país, y poco a poco adquirieron también
2 canales de televisión nacionales en señal abierta, un canal nacional por cable, el propio servicio de televisión por cable, 3 radios regionales y varias revistas. Cabe indicar que el banco, Filambanco, el mayor del sistema, propiedad de los Isaías, quebró fraudulentamente, por lo que los hermanos Isaías son fugitivos de la justicia ecuatoriana y se hallan refugiados, como no podía ser de otra manera, en Miami, pese a los pedidos de extradición del gobierno ecuatoriano. El emporio del Banco del Pichincha y la tarjeta de crédito Diners Club, propiedad del banquero Fidel Egas, es propietaria de varias revistas y del canal Teleamazonas. Hasta hace poco era dueña de ese canal, supuestamente lo han vendido. Esas son las cosas que hay que revisar. Canal que, dicho sea de paso, fue incautado a la familia Granda Centeno por una deuda con Diners, sin que nadie dijera nada sobre atentado a la libertad de expresión. Pero cuando nuestro gobierno incautó en el 2008 las empresas de los Isaías, entre ellas los medios de comunicación, puesto que debían más de 600 millones al Estado, ustedes pueden ver lo que dijo la prensa. En nombre de la libertad de expresión, era preferible que esos medios estén en manos de banqueros corruptos y prófugos antes que en manos públicas. Esa es la prioridad, esa es la escala moral de cierta prensa. Sin duda, eso sí, nuestra prensa era libre, pero libre de impuestos. Junto con medicinas e insumos agrícolas, lo mismo ocurría aquí en Argentina, el poder mediático. Junto con medicinas e insumos agrícolas, las importaciones de papel periódico eran las únicas totalmente exoneradas de aranceles e impuestos, para negocios privados con fines de lucro, no para las hermanitas de la caridad. El canal Teleamazonas declaró pérdida durante 10 años, sin pagar 20 centavos de impuestos, y no había gobierno que se atreviese a enfrentarlo por su poder mediático. Existía altísima explotación laboral, donde incluso había periodistas sin estabilidad y pagados a destajo. La falta de objetividad, descontextualización, sesgo en la información son, por decirlo menos, patéticos. Como soy un presidente que enfrenta a cierta prensa, créanme, si a mí me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro. Y si para defenderme me atrevo a patear al perro, me acusan pues ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité de Defensa de los Animales, etcétera, de agresión, ¿no? Aquello de decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, para excluir cualquier posibilidad de engaño, ni siquiera lo entienden. No entienden que verdades a medias son dobles mentiras. Hace poco nomás, hace unos días, uno de los tantos ejemplos, este todos los días, quisieron pues afectar la reputación de nuestra ministra de Transporte y Obras Públicas, diciendo que en el 2008, cuando ella era ministra de Vivienda, un socio suyo en la vida privada tenía un contrato de construcción de viviendas del gobierno, y era cierto, pero le faltó decir el pequeño detalle que el contrato lo había ganado en el 2006, cuando ni siquiera éramos gobierno. Las verdades a medias que son dobles mentiras. A nivel periodístico, aunque no lo crean, se nos dice que debemos tolerar hasta las mentiras en nombre de la libertad de expresión. Es decir, defienden las mentiras en nombre de la libertad y se olvidan que hasta el mismo Evangelio nos dice: solamente la verdad os hará libres. No somos, créanme chicos, no somos intolerantes con la prensa. Somos intolerantes como debemos serlo, con la mentira, con la corrupción, con la mediocridad, con la mala fe. Y en América Latina la prensa miente, amparándose en la libertad de expresión, confunde información con opinión y creen que cuestionar es engañar. Su involucramiento en política es descarado. En el año 2009, el día 10 de agosto, fiesta nacional en la cual doy el informe anual ante el Congreso, los 5 diarios nacionales, miembros de la Asociación de Diarios, Editores de Periódicos, ADEP, algo así, se llama esa asociación, los 5 diarios nacionales sacaron a colores en los anversos y reversos de portada y contraportada
exactamente el mismo ataque, acusándonos que en Ecuador no había libertad de expresión. No sé si funciona esto, aquí ustedes tienen, me gusta hablar con evidencia, porque la gente cuando escucha las palabras, como que sí, algunas veces no se refleja el real contenido. Ahí está, todos los diarios, por si acaso, después vamos a hablar de la teoría de mercado, lo que es un mercado competitivo, etcétera. Un mercado competitivo, coludir, coordinar de esta forma, teóricamente debería ser imposible. Esto nos demuestra poder de mercado. A doble color, portada contra portada, anverso y reverso, quejándose de que no había libertad de expresión. Da que pensar, como dice Eduardo Galeano, querido amigo y escritor uruguayo, ustedes lo conocen, autor de Las Venas Abiertas de América Latina, da que pensar, dice Galeano, que tengan absoluta libertad de expresión para publicar que no hay libertad de expresión. Adicionalmente, poseen abundantes instrumentos de poder, tanto nacionales como internacionales. Tenemos, por ejemplo, y esta es otra estrategia de la derecha, como ya no puede captar el poder, nuestro pueblo lo rechaza en las urnas, crean supuestamente organizaciones de la sociedad civil, fundaciones sin fines de lucro, y muchas veces son fundaciones sin fines confesables, ¿verdad? O con fines inconfesables. Tenemos, por ejemplo, la Fundación Fundamedios, creada, financiada y dirigida por los propios medios de comunicación, recibida directamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo tengo que pedir cita para que me reciban. Los estados tenemos que pedir cita. Estos lo reciben directamente. Dicha fundación nunca denunció, y peor aún, nunca acudió, jamás acudió a instancia alguna, cuando, por ejemplo, casi matan a golpes a la reportera de Telesur en Ecuador, Elena Rodríguez. Por aquí nos debe acompañar Elenita, no sé si esté. Fue agredida, nunca dijo nada. O cuando periodistas de medios públicos han sido, ahí sí, injustamente enjuiciados, como los presentadores de noticias de Ecuador TV, cuando el 30S, pues, recibieron una agresión de parte de los golpistas, se empezó una investigación contra esos golpistas y en represalia esos golpistas enjuiciaron a los periodistas del canal público. Cabe indicar que a Fundamedios también la financia la USAID, la Agencia de Cooperación Norteamericana, y que en los famosos Wikileaks, que con tanta discrecionalidad y oportunismo publicaron los medios, esto nunca publicaban lo que creían que le iba a afectar al gobierno ecuatoriano, y en los famosos Wikileaks aparece como uno de los contactos de la Embajada de Estados Unidos. Aquí tenemos el Wikileaks. Este es un libro de dos periodistas argentinos. ¿Tienen el libro, por favor? Si me lo pasan, ¿ya? Donde, y está, ustedes pueden revisar el cable también, donde se dice, según el cable, uno de los contactos de la embajada era la Organización de Periodistas Fundamedios. Su director, César Ricaurte, había acercado estadísticas sobre supuestos, no leo bien, crecientes ataques a la prensa. Luego, para defenderse este Wikileaks, que nunca publicó obviamente la prensa mercantilista, el director de Fundamedios dijo que ellos vendían y daban informes periódicos a todas las embajadas. Preguntamos a cada una de las embajadas y ninguna, excepto la embajada de Estados Unidos, recibía los supuestos informes de Fundamedios. Eso es lo que tenemos que enfrentar día a día. También aquí está Wikimedia Leaks, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks, de Martín Becerra y Sebastián Lacunza, periodistas argentinos, si ustedes quieren verificar la información que les estoy dando. También los Wikileaks, lo dicen por país, analizan en Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, aparecen varios periodistas de oposición como, entre comillas, asiduos comensales de la Embajada de Estados Unidos. Aquí está, lastimosamente por la cantidad de sol no leo bien, pero la denuncia de Diario El Telégrafo, Diario Público, que dice claramente que Estados Unidos nutría sus informes con reportes de periodistas claves, y acá también tengo mucho reflejo, pero dice, incluso en varias ocasiones, la visita de funcionarios del Departamento de Estado o especialistas estadounidenses al país era motivo para reuniones con periodistas, políticos, empresarios y, entre comillas, líderes de opinión. Con la información elaboraban informes para diseñar estrategias de acción política.
con los diversos gobiernos. Encabezaba esta lista el celebérrimo Jorge Ortiz, ex entrevistador estrella de Teleamazonas y actual periodista de la revista Diners. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continuando con todos los aliados que esta gente tiene en algunas embajadas, periodistas de oposición, asiduos comensales de dichas embajadas, fundaciones que denuncian selectivamente supuestas agresiones a la libertad de expresión y supuestamente también dan informes a la embajada y resulta que la única que dan es a la de Estados Unidos. También tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuenta con una relatoría de las 8 existentes, tiene 8 relatorías de derecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derechos de personas discapacitadas, derechos de pueblos ancestrales, etcétera. Pero a diferencia de las otras 7, la Relatoría para la Libertad de Expresión es la única que cuenta con informe y financiamiento propio. Básicamente, el financiamiento viene de los Estados Unidos, país que no es signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, paga para que controlen al resto, y en consecuencia no se somete a la Comisión, y también financiamiento de la Unión Europea, que obviamente no es parte del sistema interamericano. Es que este financiamiento propio, este informe independiente, supone la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos como digamos el de las personas con discapacidades. No, queridos jóvenes, no se engañen, sencillamente demuestra la supremacía del capital detrás de las empresas dedicadas a la comunicación. Ni qué hablar de la Sociedad Interamericana de Prensa, de oscuros orígenes, creada por la CIA para contrarrestar al régimen cubano, e integrada no por periodistas, sino por los dueños de los medios impresos de comunicación. Ya es como religión, ¿no? Cada 6 meses la condena la CID. O sea, si no nos llega la condena de CID nos empezamos a preocupar, dicho sea de paso. Todos ellos pretenden hacer pasar a cualquier periodista o medio, por abusivos que sean, como un heroico Joaquín Chamorro de Nicaragua, denunciando dictaduras, o un Guillermo Cano de Colombia, develando el narcotráfico, ambos cobardemente asesinados. Jamás pueden imaginar que existan los Sinchis. ¿Sí saben quién es Sinchi, no? Es un personaje, el oscuro radiodifusor de la novela Pantaleón y las visitadoras, del inefable Mario Vargas Llosa. Personaje que usando su poder mediático se dedicaba al chantaje y a la extorsión, pero eso no existe. Solo existen heroicos periodistas, Chamorro obviamente y Cano si son verdaderamente heroicos, pero persiguiendo a políticos corruptos que no aceptamos el escrutinio, no aceptamos a la prensa independiente. El mismo Vargas Llosa, por la descarada participación política electoral de Diario El Comercio del Perú. Sí, chiflero nomás, a mí tampoco me cae bien ese tipo. Pero les quiero demostrar cómo la propia gallada, cuando se pelean, se denuncian, pero no pasa absolutamente nada. Si nosotros hubiéramos dicho la 10ª parte de lo que dijo Vargas Llosa al Diario El Comercio, atentado a la libertad de expresión, insultos, agresiones a la prensa libre independiente. Veamos qué dice Vargas Llosa sobre Diario El Comercio en las últimas elecciones presidenciales peruanas. Lo describe como. Ahí está. Déjenme ver. En la parte relevante, a ver, aquí se me... Por favor, se me apareció una pantalla en el Simpodium. ¿Dónde están los técnicos? Dame. Sí, lamenta. A ver, y cúbreme aquí, por favor. Ven, por favor, ven acá y cúbreme aquí. A ver. ¿Qué es lo que dice Vargas Llosa sobre El Comercio? Ahí está muy bien. Viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodística. Silencia y mantiene la información. Deforma los hechos. Abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario, a la vez que en todo el grupo de medios se despide o intimida
a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven del amarillismo y el escándalo. Esto dice Vargas Llosa, de Diario del Comercio de Perú. La pregunta es, ¿qué sucedió? Ante estas gravísimas denuncias que demuestran que esa prensa pues no está haciendo información sino simple manipulación, pues no se hizo absolutamente nada. ¿Cómo era la prensa en mi país? Queridos jóvenes, lo aprendí de hace muchos años, cuando yo también era joven como ustedes, cuando era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador, y organicé en el año 1985, declarado Año Mundial de la Paz, un festival universitario en mi ciudad natal, Guayaquil, en acuerdo con Diario El Universo, para darle toda la cobertura del evento. Había cosas históricas. Tal vez el grupo musical más importante en Ecuador es Pueblo Nuevo. A los 15 años volví a Pueblo Nuevo, Guayaquil. Participaban prácticamente todas las universidades particulares del Ecuador. Sin embargo, como en esos días decidimos apoyar como federación un proyecto de ley que prohibía la publicidad de alcohol y cigarrillos, lo cual afectaba económicamente a los medios, créanme que ni siquiera me volvieron a permitir ingresar al diario. Esa es la prensa libre e independiente, libre de sus pueblos, bastante dependiente del capital y de los negocios. Por el temor al poder mediático, había una ley no escrita que los medios de comunicación estaban por encima de la ley, pese a que como todos los días publica Diario El Universo en su página editorial, nos dice, igual esta vez pueda leer, si un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. Para el primer mal hay un remedio en las leyes, para el segundo ninguno. Escoged pues entre la libertad y la muerte. Luisa de Bonal. Todos los días nos publican esto en la página editorial. Cuidado, que esto es un falso dilema. No se necesita escoger entre la libertad y la muerte, sencillamente tener buena prensa. Pero ¿qué pasa? Suponiendo que esto sea verdad, ellos mismos nos están diciendo que la solución entonces son las leyes. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando se aplica la ley en Ecuador, cuando ahora sí la ley es para todos, nuevamente atentado a la libertad de expresión. Ejemplo, probablemente sabrán que entablé, gané y perdoné un juicio contra Diario El Universo y su jefe de opinión, Emilio Palacio, por su artículo eufemísticamente llamado No más mentiras, donde me acusaba, y aquí está el artículo, póngalo por favor, yo lo pongo acá, ya. Esta es la primera parte, no la mentira, la parte relevante aquí está, donde me acusaba de haber disparado, ordenado fuego a discreción y sin previo aviso a un hospital lleno de civiles y de haber cometido delitos de lesa humanidad el 30 de septiembre de 2010, cuando fui yo el que casi muere en un intento de golpe de Estado. Déjenme leer textualmente lo que dice. Esto es lo que dice este señor, jefe de opinión de Diario Universo, el más vendido del país. El dictador debería recordar por último, y esto es muy importante, que con el indulto en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben. Como ustedes se darán cuenta, por ningún lado, esto es opinión, sino una clara acusación injuriosa, pura y simple difamación. Se puso en juicio por injurias, porque no quisieron rectificar, como ordena la Constitución. Nuestra Constitución ordena que cualquier noticia inexacta, la persona afectada tiene derecho a rectificación inmediata, gratuita y en el mismo espacio. Pero estos medios se creen por encima de la ley e incluso de la Constitución. Y se puso el correspondiente juicio. Lo tragicómico de esto es que en el Ecuador hay alrededor de 3.000 juicios por injurias. 3.000. Pero cuando se le puso el juicio a un editorialista difamador, recién ahí, penalizar la injuria era un atentado a la libertad de expresión. Y se emprendió a nivel nacional e internacional una campaña impresionante que probablemente ustedes escucharon y vieron, incluso con abiertas mentiras, para hacer creer que en Ecuador no había libertad de expresión.
que se estaba penalizando la opinión y se estaba persiguiendo periodistas. ¿Saben cuántos periodistas presos hay en Ecuador por sus opiniones? Ninguno. Y si hubiera algún periodista preso, sería por haber cometido un delito, no por su oficio de periodista. En un Estado de Derecho, y atentos a esto, queridos jóvenes, se persiguen delitos, no personas. Hacer la excepción para tal o cual oficio, eso sí, sería un atentado a las garantías fundamentales. Lo importante es si se difamó, si se injurió. Lo importante no es ser periodista, bombero voluntario, boy scout, arquitecto, etc. Si ustedes quieren, en otro momento podemos discutir la despenalización o no de la injuria. De esto ya hablé en la Universidad de Columbia. Incluso aquí también hay gran etnocentrismo y neocolonialismo, ¿no? Como Estados Unidos despenalizó la injuria, de hecho no la ha despenalizado todavía en 17 estados formalmente, todos tenemos que penalizar. Porque si ellos hacen algo, nosotros tenemos que hacerlo. O sea, allá meten preso a alguien si no alimenta al perro. Pero como ellos consideran que se puede insultar, robarle la honra a una persona, y eso no merece cárcel, entonces nadie debe penalizar la injuria. No solo eso, la injuria es parte de lo que se llaman delitos de opinión. Y hay otras clases de delitos de opinión. En Alemania, en diciembre del 2010, o noviembre del 2010, se clausuró una radio y se metió preso 23 personas por hacer propaganda neonazi. En Ecuador ustedes hacen propaganda neonazi y no pasa nada, porque cada país responde a sus realidades. ¿Por qué existe esto no solo en Alemania, sino en Europa? Por la tremenda experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá tenemos la tremenda experiencia de medios difamando, injuriando, destrozando la reputación de la persona cada día, y debemos responder a nuestras propias realidades. Sin embargo, esto podemos hablar tal vez en otra ocasión, pero recuerden, en un Estado de Derecho se puede estar en desacuerdo con la ley. Lo que no se puede es desobedecer la ley. ¿Qué cambios se han hecho en Ecuador? Hemos avanzado y bastante. Hoy pues el gobierno nacional tiene varias veces más, o mejor dicho, tiene credibilidad frente a los medios mercantilistas. Antes ponían y sacaban gobiernos con 2 titulares, Diario Universo sacaba un presidente. Nos han sacado 200 y cada vez el gobierno tiene más apoyo popular. Nuestra nueva constitución, aprobada en el 2008, luego una asamblea constituyente con miembros elegidos por votación popular y ratificada la constitución en consulta popular con el 63% de los votos, establece el derecho a la comunicación como un derecho de todas las personas, no solo de ciertos negocios, de todas las personas a nivel individual o colectivo. Pero en otro supuesto atentado a la libertad de expresión, prohíbe que los bancos tengan acciones en medios de comunicación. Algo que en países como Estados Unidos está prohibido con el Bank Holding Act desde 1956. Pero en Ecuador esto era poco menos que una blasfemia. Hoy los bancos ya no pueden tener medios de comunicación. Atentos, ¿eh? Hay algunos que han simulado venta y lo siguen controlando y creen que se van a burlar de la legítima autoridad. Bueno, ya vamos a actuar en consecuencia. Nuevamente en un proceso absolutamente democrático, en la consulta popular del 7 de mayo del 2011, la tercera realizada en nuestro gobierno, y rechazando una gigantesca campaña mediática en contra de esta valiosa herramienta de democracia directa, el pueblo ecuatoriano decidió con su voto separar, y esto es muy importante, las actividades financieras y mediáticas de cualquier otra actividad económica. Es decir, si ustedes quieren ser banqueros en Ecuador, ya no pueden ser banqueros, más periodistas, más industriales, más agricultores, solo pueden ser banqueros para evitar conflictos de interés. Y algo similar con los medios de comunicación. Si ustedes quieren ser comunicadores y tener una empresa dedicada a la comunicación, no pueden tener bancos, no pueden tener industria, etcétera, para evitar dicho conflicto. Esto ya se concretó con la nueva ley de control de poder de mercado, lo que se llama Antitrust Law, la cual establece que todo accionista con más de 6% de participación en la propiedad de un banco, un medio de comunicación, no podrá tener otra clase de empresas. Espero que entiendan la trascendencia de esta norma. Esto busca democratizar la propiedad de los medios y evitar los conflictos de intereses. Y es un golpe, pero fortísimo, por eso no las tienen juradas, a la médula de la estructura de poder en Ecuador. Esa unión de poder financiero con poder mediático, esa unión incestuosa,
nos llevó a muchas crisis, entre ellas la crisis de 1999, la peor de la historia reciente. Mientras que en países como los europeos, la televisión nació pública. Antes de nuestro gobierno de Ecuador no existía ni prensa, ni radio, ni televisión pública, ni medio impreso, ni radio, ni televisión pública. Hoy existen los tres. Insisto en el término público, que es diferente a gubernamental. Sin embargo, todavía el desbalance entre lo público y privado es fenomenal a nivel de comunicación. En cuanto a espectro radioeléctrico, se ha democratizado el Consejo de Telecomunicaciones, el cual antes de nuestro gobierno lo conformaban los mismos propietarios y accionistas de los medios. Ellos se repartían las radiofrecuencias entre ellos, de acuerdo a sus intereses, dejando a los funcionarios de gobierno como meros testigos de honor de sus negocios, pese a que el espectro radioeléctrico, de acuerdo a la Constitución, es propiedad del Estado. La actual presencia de medios de comunicación públicos, la generación y gestación de medios comunitarios y de cierta prensa privada que trabaja bajo un marco ético y responsable, sumado a la distribución de frecuencias de radio a los pueblos y nacionalidades indígenas, ha permitido ampliar el espacio de la comunicación. Pero, por otro lado, pese a que la Constitución del 2008 otorgaba en su transitoria primera el plazo de 1 año, recuerden, se aprobó en el 2008, en su transitoria primera daba el plazo de 1 año para tener una nueva ley, datos ratificados urnas en la consulta popular de mayo de 2011, 4 años después de la Constitución, dicha ley no ha podido ser aprobada por la presión de los medios de comunicación en la Asamblea Nacional. Sé que aquí lograron aprobarlo. Felicitaciones. Defendemos la libertad de expresión de todos los ecuatorianos y no solamente los grupos de poder. Creemos en la construcción de medios plurales que expresen las distintas voces de la ciudadanía, medios comunitarios, públicos y privados. Creemos en la democratización del espectro radioeléctrico. Promovemos la generación de una ciudadanía crítica que pueda exigir su derecho a la información y a la comunicación y ejercer el control social sobre los medios. Esto en cuanto a algo de evidencia empírica. Tratemos de conceptualizar qué es lo que pasa con los medios de comunicación privados de una perspectiva económica, teoría de mercado, y una perspectiva de poder. Es evidente que los medios de comunicación en América Latina han sido propiedad de las oligarquías. Los pobres no tenían canales de televisión, no tienen periódicos, son las oligarquías. Pero el problema va más allá de quién posee los medios de comunicación. Es la forma de propiedad el verdadero problema, ya que se trata de negocios privados con fines de lucro, proveyendo un bien fundamental para las sociedades modernas, la información. En consecuencia, y cayendo en mi deformación como economista, y la Universidad de La Plata creo que tiene una importante facultad de economía. Yo tenía muchos compañeros, brillantes compañeros economistas, en la Universidad de La Plata en el masterado y en el posgrado, en el doctorado en Illinois. Cayendo en mi deformación como economista, permítanme hacer un análisis de mercado de estos negocios privados, incluso bajo el supuesto no aceptado de que solo se dedicaran a informar, aunque como veremos más adelante, en realidad se dedican a la política, son ilegítimos actores políticos. ¿Qué pasaría? Y si aquí hay estudiantes de economía, ¿qué pasaría en cualquier mercado? Corbata, compass disc, las cosas más irrelevantes. ¿Qué pasaría en cualquier mercado donde existieran pocas empresas? Añádenle, ya olvídense las corbatas y compass disc, que además de pocas empresas se está proveyendo un bien indispensable, que además ese bien constituye un bien público. Eso significa generador de efectos sobre todos, simplistamente, no técnicamente exclusividad, no rivalidad, pero básicamente que nos afecta o nos beneficia a todos. La contaminación, ¿no?, es algo que nos perjudica a todos, así yo no la haya generado el vecino. Eso que se llama, en este caso, bueno, lo contrario, un bien público. Generador de efectos sobre todos. Y además que esas empresas pueden coludir, como lo mostramos hace un momento, cuando los 5 diarios nacionales se pusieron de acuerdo para sacarle un periodicazo al mismo tiempo, exactamente, mismo formato, mismo color, mismo mensaje, al gobierno nacional. Pueden coludir, es decir, pueden ponerse de acuerdo entre ellas
en beneficio de sus negocios y en perjuicio de los consumidores. Cualquier estudiante de economía está saltando hasta el techo, porque el mercado descrito sería la antología de un mercado imperfecto, con inmenso poder por parte de las empresas participantes y que en consecuencia debería ser fuertemente regulado en defensa de los consumidores. Bueno, pongan por ejemplo que es el mercado de medicinas. Sería un absurdo si el Estado no regulara ese mercado. Pero eso es exactamente lo que pasa en el mercado de la información, solo que en él cualquier regulación es satanizada como atentado a la libertad de expresión. Veamos, se trata de negocios privados que no solo proveen un bien indispensable, proveen un derecho, lo cual ya constituye en sí mismo una contradicción, porque derecho es algo que nadie te puede quitar y en consecuencia no puede estar sujeto a la lógica de mercado. En América Latina, esto no sucede en otras latitudes, los medios de comunicación consideran que por ser negocios privados pueden decidir discrecionalmente qué informar y qué no, lo cual es lo más cercano a la manipulación, no a la información, peor aún a la libertad de expresión. Algunas veces se ha llegado a extremos increíbles. En Venezuela, cuando después del golpe de Estado de abril del 2002, el presidente Chávez era restituido en sus funciones por presión de todo un pueblo, las cadenas privadas opositoras al gobierno transmitían dibujos animados. En Ecuador, decimos que los medios privados tienen 3 clases de noticias: las que publican de vez en cuando para decir que informan, las que nunca publican para proteger sus intereses y las que se inventan para atacar a sus adversarios, sobre todo al gobierno. Y cuidado, no es que son honrados, porque ellos, como prueba de su honradez, dicen, sí, de vez en cuando publicamos la verdad. Esta vez sí publicamos lo correcto. Es como un juez que se cree honrado porque de vez en cuando dicta sentencia correctamente. El juez honrado siempre debe dictar adecuadas sentencias. Los medios de comunicación éticos siempre deben publicar la verdad, y no por ser negocios privados pueden tener discrecionalidad para informar. Sin duda, el problema de la manipulación se mitiga con ética y profesionalismo, pero sigue latente, y este es un mensaje importante, sigue latente por la naturaleza misma de los proveedores de información. Entre el fin privado, lucro, poder, y el fin social, garantizar un derecho, por definición prevalece lo primero, o dejarían de ser empresas de mercado. Sin embargo, veamos un ejemplo extremo, aunque representativo, de la calidad ética y profesional del periodismo ecuatoriano. Le insisto, ejemplo extremo. Tal vez es uno de los peores casos, este es un verdadero enfermo, pero no es que es representativo. Este problema sucede y frecuentemente, no en ese grado, pero sí en esa naturaleza y frecuentemente. En los primeros días de septiembre de este año, fui 12 días a Francia a instalar a mi hija mayor en la universidad. Se había ganado una beca de estudios en dicho país. Jamás pisé siquiera Bélgica, lugar de donde es oriunda mi esposa. Sin embargo, ¿qué publicaba en Twitter el inefable Emilio Palacio? El que dijo que yo había disparado contra un hospital lleno de civiles. Y recuerden, ex jefe de opinión del diario más vendido del país. Veamos qué publicaba este señor. Está retrocediendo, es que yo lo puse al revés, es mi culpa. Correa sabe, esto es lo que publica cuando voy a dejar a mi hija a la universidad en Francia y jamás pisé Bélgica. Y este sujeto era director de opinión del diario más vendido del país. Correa sabe que está en un momento difícil. Fue a Bélgica también con el objetivo de prepararse para huir en caso de una derrota. Se refiere a las próximas elecciones presidenciales y legislativas que tendremos en febrero 17 del 2003. Pero esto era director de opinión, el jefe de opinión del diario más vendido del país. Por si acaso, y modestia aparte, no me gusta mostrar estas cosas, pero para que vean cómo mienten, aquí están los índices de popularidad de una empresa internacional.
el gobierno más popular de América Latina es el gobierno ecuatoriano con 80% de apoyo popular. Lo dice la encuestadora Mitowski, que ni conozco, mexicana. Pero de acuerdo a este sujeto, yo iba a Bélgica a preparar mi huida porque iba a ser derrotado en las elecciones. Y eso es el periodismo ecuatoriano, le insisto. Es un ejemplo extremo. Este sí rompe todos los récords, ¿verdad? Pero representativo. Este problema existe y frecuentemente. Cabe indicar que hace pocos días, imagínense, a este señor le otorgaron el premio Columnistas del Mundo, de Diario El Mundo de Madrid, por, cito, simbolizar a todos los periodistas de América Latina que están sufriendo una importante represión. Cierro cita. De acuerdo al jurado, entre comillas, cito nuevamente, hay países como Ecuador, Venezuela, Bolivia o la propia Argentina que quieren vivir sin prensa libre e independiente. O sea, esto es prensa libre e independiente para los sicarios de tinta. Como verán, es impresionante el espíritu de cuerpo y el engaño colectivo del poder mediático. Queridos jóvenes, aquí no hay dónde perderse. El problema es la forma de propiedad. Puede ser mitigado con ética, profesionalismo, pero como ustedes ven, es lo que más brilla por la ausencia en los medios mercantilistas. Pero el problema de fondo es la forma de propiedad. No se engañe. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Pero el otro problema es que la información no es solo un bien fundamental y un derecho, sino que técnicamente es lo que en economía se conoce como bien público, ya lo expliqué. Generalmente sin capacidad de exclusión ni rivalidad en el consumo. Por ejemplo, cuando ustedes ven televisión, todo el mundo puede ver el mismo programa, y no porque ustedes estén viendo, el otro no puede ver, y no le pueden impedir ver el programa. El adelanto técnico hace que bienes sin capacidad de exclusión tengan, después por el adelanto técnico, repito, capacidad de exclusión. Por ejemplo, televisión por cable, tienen que pagar para recibir la señal. Pero señal abierta es un típico ejemplo de bien público, de libre acceso y sin rivalidad en el consumo. Incluso los medios impresos. Una vez que compran un diario, lo pueden leer muchas personas, no hay rivalidad en el consumo y es de fácil acceso. Y en consecuencia, cuando existe esta clase de bienes, la fuente de lucro no es el precio de la información, el pago al periódico. O, ¿qué le pago yo a un canal de televisión de señal abierta? Nada. Entonces el ingreso viene por los patrocinadores. Y aquí viene otro problema. Como dice Ignacio Ramonet, los medios mercantilistas no venden información a los ciudadanos, sino que venden ciudadanos a los patrocinadores. ¿Qué garantía de independencia existe? ¿Qué garantía de calidad existe? No se engañen. Piensa que se llenan la boca y creen que en la repetición está la demostración. Los medios mercantilistas no son ni libres ni independientes, sino sometidos al capital. Y como veremos más adelante, instrumento de inmenso poder sin ninguna legitimidad democrática. Y si lo que vende y lucra es el escándalo, no la verdad, sin duda se quedarán con lo primero. Finalmente, en este análisis económico, y perdónenme por caer en mi deformación de economista, toda la teoría de mercado se basa en que las empresas, la famosa eficiencia del mercado, se basa en que las empresas tendrán que competir y así se beneficiará el consumidor con un mejor producto, en este caso la información. En el caso de información supone competir por brindar la mejor información posible, así como ser los primeros en denunciar las mentiras y errores de la competencia. Pero lo que ocurre es precisamente lo contrario, una absoluta colusión. Jamás he visto tanto espíritu de cuerpo como en el sector mediático. ¿Han visto alguna vez a los medios desmentirse entre ellos? Veamos nuevamente los famosos Wikileaks, para que vean cómo funciona esto, queridos jóvenes, y no se nos engañen. ¿Ya? Ahí lamentablemente por el reflejo ustedes no lo pueden ver, pero se lo leo yo. Lo informa la Embajada de Estados Unidos. Teniendo que lidiar con este feroz ataque, Teleamazonas, propiedad del banquero Egas, y el Banco del Pichincha, clamaron por paz. Líderes de la Iglesia Católica mediaron a un diálogo que derivó en un pacto de no agresión, por el que Teleamazonas acordó retirar la cobertura
sobre la conexión de la familia Isaías con la quiebra del Banco Filambanco y TC Televisión, y estos parar sus ataques al Banco de Pichincha. Un productor jefe de Teleamazonas nos dijo que el canal será más cuidadoso en el futuro acerca de los intereses que puedan afectar a la otra cadena. Wikileaks e informe de la Embajada de Estados Unidos. Entonces no hay competencia, hay colusión. Entre ellos no se atacan, hay coordinación para el engaño, para ocultar, etc. ¿Recuerdan el artículo de Palacio, de Emilio Palacio, donde me acusaba de haber ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles? Pues por este caso, la Facultad de Periodismo de la prestigiosa Universidad de Columbia le otorgó a Diario El Universo el premio María Mors Cabot por el, cito, compromiso con la libertad, la verdad y la justicia que ha mantenido con los ecuatorianos a pesar de los acosos del poder. Cierro cita. Pregunto, ¿qué medio denunció esta falsedad? Ninguno. Es más, coludieron, apoyaron la mentira, como por ejemplo Diario La Nación de Argentina. Veamos. Le insisto, me gusta hablar con abundantes pruebas. En este artículo del 29 de marzo de 2012 denuncian que buscan silenciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan por qué fue el juicio contra Palacio y El Universo? Por decirme criminal de lesa humanidad que había ordenado disparar a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles. ¿Qué dice Diario La Nación de Argentina? Uno de los puntos que citaron fue la solapada intención de despojar de fondos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Algo que se hizo particularmente evidente desde que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pretendió encarcelar a periodistas de Diario El Universo que denunciaron corrupción en su gobierno. Esto es lo que publica La Nación. ¿Quién corrigió esta grosera mentira? Absolutamente nadie. No existe ninguna competencia entre los medios privados, existe colusión. Finalmente veamos, para abundar, hasta un ejemplo grosero, ya un caso reciente. Se trata de la revista Vistazo, la principal revista del Ecuador, multada por no haber respetado el silencio electoral impuesto 72 horas antes de la consulta popular del 7 de mayo de 2011. Cuando la multaron con $80.000, por supuestamente, de acuerdo a la revista, un editorial, todos dijeron que era un atentado a la libertad de expresión y que se estaba sancionando la opinión. Todo. No hubo nadie que diga, eso no es opinión, no hagan el ridículo. Veamos la opinión de la revista Vistazo un día antes de la elección y cuando estaba prohibida cualquier campaña electoral. Esto sí se puede ver más o menos. Resulta que la brillante opinión no es otra cosa que el voto marcado con el no. Pero esta era opinión y nadie dijo nada. Es más, dijeron que era opinión y que era persecución a la libertad de expresión multar a la revista por hacer propaganda en el periodo de silencio electoral. Queridos jóvenes, es claro que tenemos aquí un mercado informativo con negocios privados con fines de lucro, proveyendo un bien fundamental que a su vez es un bien público y que abiertamente coluden, no cumplen su deber, no compiten, protegen sus intereses mutuamente. Y lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión, la cual todos defendemos, somos los primeros en defender, sino la contradicción ética y, como he demostrado, técnica de negocios privados con fines de lucro e intereses políticos y grupales, proveyendo un bien público indispensable para la sociedad, la información. Y todo este análisis lo hemos hecho asumiendo que se dedican a informar, y ustedes saben que no es verdad, son actores políticos. Hemos hablado de negocios dedicados a la comunicación, pero si frecuentemente son menos rentables que otros negocios, ¿por qué tenerlos? La respuesta es obvia, poder, por poder. Los medios dan poder, poder mediático y un poder inmenso. Hemos visto que incluso solo con un análisis de mercado ya había graves problemas, pero estos problemas son mucho mayores aún porque indudablemente los medios juegan un rol político. Ellos mismos se definen como el contrapoder del poder político. En ese caso cabría preguntarse qué legitimidad puede tener en democracia un actor político cuya única virtud ha sido el tener dinero para comprarse una imprenta. Y si les gusta tanto el equilibrio de poderes, ¿cuál es el contrapoder del mayor poder fáctico de nuestra América? La prensa. Si son un contrapoder, la elemental decencia no exigiría poner su línea política en forma explícita para que el lector
televidente o radioescucha tenga muy claro que ese medio no está informando, sino haciendo política. Sin embargo, queridos jóvenes, a pesar o además de todos estos peros, el debate de fondo es si los medios de comunicación deben o no participar en política. Al definirse como contrapoder del poder político, lo están haciendo. Y lo peor de todo, solo son contrapoder de ciertos poderes políticos, de otros son descarados cómplices, pues al menos en América Latina, los medios de comunicación siempre han estado en contra de los gobiernos progresistas. Bastaría ver el rol de la prensa chilena, Diario El Mercurio, en la caída de Salvador Allende y la dictadura pinochetista. Es hasta cómico. Se definen como contrapoderes, es decir, actores políticos, pero no toleran respuestas políticas. Si la prensa difama, desinforma, calumnia a nuestros gobiernos, es libertad de expresión. Si algún presidente osa contestarles, es atentado a la libertad de expresión. Es decir, algunos son más libres que otros. El poder mediático es inmenso, sin legitimidad democrática, sujeto, sometido al capital y con poderosos mecanismos de autodefensa. Porque como ya les dije, cualquier crítica a su naturaleza tiene la capacidad de convertirla en atentado a la libertad de expresión. Si a mí me dice ladrón, corrupto, tirano, dictador, criminal, un medio, libertad de expresión, un periodista. Si yo le digo mediocre, insultó, atentado a la libertad de expresión. Vamos a la CIP, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque está persiguiendo periodistas, ¿no? La doble moral, la simetría. Y también mucho egocentrismo en esto, la prepotencia. Es un poder que ha crecido en el tiempo por la alfabetización de la población. Antes la gente no sabía leer, el alcance de los medios impresos era limitado. El avance tecnológico, antes costaba el papel, obviamente no existía televisión, radio. Y los procesos democráticos, a los gobiernos absolutistas no les interesaba que la población se informe, la democracia permite e impulsa esta información. Al inicio, este poder probablemente era como un cachorro bien intencionado, tratando que el poder político no traspasara ciertas líneas rojas, como por ejemplo el yo acuso de Émile Zola en el caso Dreyfus, allá en Francia, ¿verdad? Un capitán judío que se lo acusó falsamente de traición solamente por racismo. Y Émile Zola denuncia eso frontalmente y logra detener ese abuso del Estado francés contra el ciudadano Dreyfus. Era ese cachorro que probablemente impedía que el poder político traspasara ciertas líneas rojas. Pero luego se convirtió, con todo esto, el avance tecnológico, etcétera, la masificación, ¿no?, de la información, se convirtió en un mastín que acorrala al poder político e incluso a los propios ciudadanos en defensa de sus intereses mercantiles y de clase. Así, de la generación de opinión pública, pasaron a imponernos o a pretender imponernos el estado de opinión. Se convirtieron, como manifiesta el profesor mexicano Javier Estenou, en el centro del poder ideológico y político contemporáneo de la nación. Esto no fortalece la democracia ni el Estado de Derecho, atenta contra ellos. Por ejemplo, cuando la defensa o acusación se hacen en los titulares y no en los tribunales. Incluso se podría hablar de la intención de construir la mediocracia en oposición a la democracia, ya que soslaya el sufragio universal, el debate parlamentario, la acción política partidista. No importa lo que se haya propuesto en la campaña electoral y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Félix Ortega, sociólogo español, hace poco afirmaba que con el paso del tiempo y el asumir un papel que le es ajeno, los medios de comunicación han tendido a socavar las bases mismas de la legitimidad política que requieren los gobiernos democráticos, a la vez que han afectado gravemente las propias pautas de convivencia y cohesión de la sociedad. Y existe terror de enfrentar este poder, sobre todo de parte de los hombres políticos, para que no lo acusen de que atenta a la libertad de expresión, cayendo en el clientelismo y sometimiento. Hay casos dramáticos. Sí conocen el caso Assange, ¿verdad? ¿De qué se lo acusa Julian Assange? No de robar información. La derecha norteamericana que quería masacrarlo
que lo traigan al país para que lo juzguen por medio del acta contra el terrorismo, eso incluye pena de muerte, ¿no? No era por robar información, la información la robó el soldado Manning. Assange difunde la información, pero así mismo difundió la información diario el New York Times, diario El País, etc. Lo mismo hizo el New York Times. ¿Por qué no se los acusa a ellos? Por el terror al poder mediático. Queridos jóvenes, queridas amigas, amigos, perdón si los he cansado y tremendo solazo. Consuélense pensando que más cansado estoy yo. Queridos jóvenes, ojalá pronto nos voten por inútiles y aprendan de nuestra experiencia, algunas veces duras experiencias. El concepto de libertad ha sido uno de los más estropeados en la historia de la humanidad. América Latina conoce muy bien de aquello. No ha habido golpe de Estado o invasión que no se haya dado en nombre de la libertad. ¿Estoy equivocado o no? Defendiendo supuestamente la libertad, las dictaduras del continente torturaron, desaparecieron, asesinaron a centenas de miles de seres humanos. Por si acaso también invocaban el nombre de Dios, no se olviden. En el caso de la libertad de expresión, esta ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética, ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales como leyes, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, en donde buscando lucro o poder, son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decirlo. La libertad para ellos, no para las grandes mayorías, porque somos esclavos de los que nos quieran decir o nos quieran silenciar. Al defender los intereses de estos grandes medios mercantilistas, no se está defendiendo la libertad de expresión, ni los derechos humanos, sino tan solo y como siempre, los privilegios del gran capital. ¿Cómo cambiar esta situación? Debe ser uno de los grandes debates planetarios, sin miedo. Entendamos que proveer un derecho como la información da poder. Su buena o mala calidad afecta masivamente a la sociedad, incide en la toma de decisiones de la ciudadanía, en el día a día, en la percepción del acontecer, en valoraciones y opiniones. Puede distorsionar los imaginarios de una nación y sus luchas, o puede aportar a la construcción de la memoria de sus pueblos, al rescate de sus patrimonios, puede contribuir al avance de la historia, o puede anular la acción y el pensamiento, sometiéndonos siempre al inmovilismo, al entreguismo, al colonialismo. De este problema central se deriva la necesidad de democratizar la propiedad de los medios de comunicación e independizarlos del dominio de los poderes fácticos y particularmente del dominio del capital. Se deriva también la necesidad de generar mayor cantidad de medios fuera de la lógica de mercado, es decir, medios sin fines de lucro y medios públicos. Se deriva la necesidad de control social, como lo está haciendo Argentina acertadamente, a través de adecuada regulación que busque alinear las empresas de comunicación con lógica de mercado con los objetivos sociales, esto es, el derecho a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, como ordena el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador. Frecuentemente se ha considerado que la prensa es el cuarto poder. Lo decían ellos mismos. No les conseguí, esto fue hace unos 20 años, pero en la edición impresa del Universo siempre ponían la prensa el cuarto poder. Ellos mismos se jactaban de ser el cuarto poder. Seguramente el cuarto poder que se le olvidó a Montesquieu, cuyo modelo, entre comillas, de Estado se acerca ya a los 3 siglos. El problema es que es poder sin contrapoder, sin legitimidad democrática, manejando algo tan esencial como la información, y al ser negocios privados, por definición, dependientes del capital y no del bien común. En realidad, en ciencias políticas modernas, ya no se habla de poderes del Estado, sino de funciones del Estado. El poder del Estado es uno solo, y se divide en funciones. De acuerdo al modelo Montesquieu, como le decía, 3 funciones: ejecutiva, legislativa, judicial. Hablar del cuarto poder era tan solo reconocer
la existencia de un poder fáctico probablemente mayor que el del propio Estado. La información no puede proveerse con lógica privada, peor con lógica de mercado, sino con lógica pública, con lógica de derechos. Si era reconocida como el cuarto poder, ¿por qué entonces no plantearlo como una función del propio Estado, con legitimidad y controles democráticos? Le hago una analogía. Todos estamos de acuerdo que la adecuada administración de justicia es un derecho fundamental. Imagínense ustedes la justicia administrada y provista por negocios privados con fines de lucro. Si es tan fundamental el derecho a la información, y estamos de acuerdo en eso, y es la base de muchos otros derechos, ¿cómo puede estar en manos privadas y con fines de lucro? Por eso en semanas pasadas lancé la idea de reflexionar sobre la conveniencia de que la comunicación, dada su importancia, sea una nueva función del Estado. La comunicación como función del Estado no significa estatización. La política monetaria, por ejemplo, es atribución de la función ejecutiva, pero gran parte de ella es ejecutada por bancos privados. La comunicación como una nueva función del Estado significa que es responsabilidad directa del Estado, con una visión de bien común y con legitimidad y controles democráticos, garantizar dicho derecho fundamental. Fue tan solo una idea a discutirse, probablemente audaz, arriesgada. Algunos la podría considerar absurda, pero seguramente menos absurda que negocios privados garantizando un derecho, se los aseguro. Pero por esta idea, ya los supuestos torquemadas del capital me quieren llevar a la hoguera por hereje. Hay que callar en nombre de la libertad de expresión. Qué absurdo. Por ello, esta lucha no la podemos hacer los hombres políticos, hombres y mujeres políticos, porque es fácil de legitimarnos. Cuando proponemos cambiar el modelo perverso de comunicación, todo se reduce tan solo a un supuesto afán de encubrir nuestra corrupción, a nuestra ambición de acumular poder, a que somos intolerantes a la crítica y todas las artes tonterías que escuchamos todos los días sobre el pobre hereje, que haciendo una analogía con la época colonial, se atrevió a dudar del origen divino de los medios de comunicación mercantiles. Esta lucha, queridos jóvenes, la tienen que hacer ustedes, los jóvenes, la academia, las honestas organizaciones de la sociedad civil, a perder el miedo y exigir una verdadera información y comunicación social. Finalmente, esperando mi agradecimiento a la universidad, a la Facultad de Periodismo por este inmerecido reconocimiento que lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano, pero que reconforta, porque se ve que no estamos arando en el mar, que alguien escucha los mensajes, que no estamos solos en la lucha. Finalmente, sobre todo a ustedes, queridos jóvenes, quisiera decirles que no es solamente aquí, en lo que he descrito, el mercado de información, el negocio de comunicación, donde hay que, paradójicamente, liberar a la libertad, en este caso, la libertad de expresión, de la dictadura del capital. Para mí, ese es el desafío de la humanidad en los inicios del presente siglo y el fundamento del socialismo del buen vivir. Buscar en todos los ámbitos la supremacía de la justicia sobre el poder, de la sociedad humana sobre el mercado, del ser humano sobre el capital. Todo ello, queridos jóvenes, para lograr la verdadera libertad. Muchas gracias. Que viva Argentina, que viva Ecuador, que viva Patria Grande y hasta la victoria siempre. Rafael Correa, en la Facultad de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de La Plata, hizo en este discurso un amplio panorama por los medios de comunicación y resumió su lugar en la prensa ecuatoriana cuando, con mucho humor, pero con la máxima certeza, dijo: si a mí me muerde un perro, entrevistan, créanme, al otro día al perro. Hablaba así de la situación de esos medios de comunicación en Ecuador, de su situación en lo que viene en ese país y tiene que ver justamente con las elecciones presidenciales y legislativas. Decía él, el poder mediático es inmenso y alertaba acerca de la tarea de los medios que participan en política y también en el rol
que lleva adelante el Estado teniendo en cuenta el bienestar común. Temas esbozados a lo largo de este discurso del presidente ecuatoriano en Argentina al recibir un galardón, un premio, por su lucha, por su incorporación en la democracia, por darle una voz y un voto a los pobres. El premio Rodolfo Walsh. Lo que ocurre en nuestros pueblos, usted lo tiene en nuestra pantalla. Y de alguna forma es el símbolo de lo que fue aquel hombre, ¿no?, que luchó durante la dictadura militar, que escribió esa carta abierta a la Junta Militar reclamando por su hija y por lo que significaban los derechos humanos, y que después fue secuestrado, torturado y asesinado en la Escuela de Mecánica de la Armada, ese mayor centro clandestino de detención que tuvo la Argentina en aquellos años de horror, de muerte y de sangre. Y de alguna forma marcar esa impronta de un hombre que también fue parte de la creación de Prensa Latina, de lo que significó la construcción del periodismo de investigación. Es un símbolo de lo que es estos tiempos en donde se lucha para que haya otras voces, como él lo marcaba en aquellos tiempos tan difíciles de la Argentina, y que en este presente estos jóvenes pueden disfrutar de un presidente como el presidente Rafael Correa, en libertad, en democracia, y apostando a esta integración que está teniendo toda la región por estos tiempos, ¿no? Realmente es una fiesta popular que se ve en la gran cantidad de asistentes y en particular en la presencia de los jóvenes que se están haciendo, a pesar de las altas temperaturas, presente en este acto tan importante para los estudiantes de esta universidad aquí en la Ciudad de La Plata. Edgardo, hay algo para apuntar también y tiene que ver con el tratamiento mediático que ha recibido esta noticia en Argentina. No estoy hablando solamente de Buenos Aires, sino también de otros lugares donde se ha replicado la información que el presidente Correa era esta vez el acreedor de este premio. Quiero preguntarte un poco más del tratamiento que la prensa le ha dado a este otorgamiento de la distinción. Bueno, como sabés, aquí se están moviendo momentos muy especiales a partir de lo que es la desinversión por parte de los grandes monopolios de la comunicación, y particularmente el multimedio Clarín. Y a partir de esa perspectiva, es decir, la situación de su cuestionamiento, pero también uno ve en lo que es el crecimiento de las distintas voces que le han dado una bienvenida muy querida de ser y que ha generado realmente un respeto y una admiración. Realmente uno siente un gran cariño por parte de la sociedad argentina y de los militantes argentinos, más allá de estas voces que quizás podrían o quisieron cuestionar de alguna forma, dejando este respaldo de este proceso de lo que es la democracia, la libertad que se vive por estos días en Argentina. Y ahora está hablando Rafael Folonier, uno de los hombres que más ha apostado a la integración regional, que ha más construido junto a Néstor Kirchner este proceso de lo que es Tribuna Sur, y que hoy le da la bienvenida al presidente Rafael Correa. Vemos entonces más detalles y, como ven, es bastante familiar, llamémosle así, este tipo de diálogos que se están realizando en la misma mesa donde está el presidente Correa esperando recibir esta distinción. Está Edgardo Esteban ampliándonos desde el mismo lugar, desde La Plata, desde la Universidad Nacional de La Plata, ampliándonos los detalles de esta entrega y de esta distinción, lo que implica además que en este momento particular de Argentina se haga entrega de esta distinción al presidente Correa por su lucha y por su aporte justamente desde la trinchera de los medios de comunicación, defendiendo la libertad de prensa, pero como decía Correa, prensa para todos, con el máximo respeto y enmarcados dentro de un Estado de Derecho, algo que hay que recalcar a esta hora. Edgardo, en cualquier momento entonces nos va a ir sumando más detalles, más comentarios de lo que está ocurriendo aquí en la Universidad de La Plata. Hablábamos también del legado de Rodolfo Walsh y de la importancia de este premio, de cómo se conoce fuera de las fronteras de Argentina a este premio. ¿Qué implica recibir un premio Rodolfo Walsh? Edgardo Esteban, más información. Sí, Marcela, el premio Rodolfo Walsh comenzó a otorgarse hace 15 años por parte de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que recordemos es la más antigua de la región. De Bonafini, madre de Plaza de Mayo, justamente de la línea fundadora, ha sido una de las premiadas con anterioridad. También esta distinción han recibido, por ejemplo, el presidente de la Nación venezolano, Hugo Chávez. En este momento, allí ven cómo ya se van sucediendo los obsequios, ven también a uno de los estudiantes universitarios haciendo la entrega de este estandarte al presidente Correa,
Así que estamos muy atentos a lo que vaya a transcurrir ahora en los próximos minutos. Quién precisamente va a hacer uso de la palabra y quién va a ser la figura que le entregue al presidente ecuatoriano este premio. Hablábamos de lo que implica la tarea que ha hecho Rodolfo Walsh, no solo en Argentina, sino en la región, dando voz, como ha dicho él, a través de todos los medios de comunicación, a los pobres y con una profunda militancia, sobre todo basada en la ética y en la verdad. Se suceden entonces las entregas de premios, como ven en este caso un trofeo y una bandera al presidente Correa. Edgardo Esteban sigue en línea y nos va ampliando mientras va recogiendo testimonios y viendo lo que ocurre en esta plaza que rodea a la Universidad de La Plata. Edgardo. Sí, en este momento están excombatientes del Centro de Combatientes de Soldados de Malvinas de la Ciudad de La Plata dándole justamente testimonios de lo que significa esta pertenencia no solamente a Argentina sino de toda la región, y le están dando tierra justamente de las Islas Malvinas como un gesto de parte de esta integración que estamos construyendo por estos días. Momentos emotivos, como te decía antes, por lo que significa la presencia del presidente Rafael Correa en esta Universidad de La Plata, ahí junto a la decana Florencia Sainzud, quien le va a dar seguramente el premio Rodolfo Walsh, marcando este momento de construcción que se está viviendo por parte de la región y lo que significa la lucha del presidente que está recibiendo aquí en esta Universidad Nacional de La Plata. Estamos escuchando entonces la intervención de nuestro compañero de tareas, Edgardo Esteban, que está en La Plata siguiendo de cerca los detalles de este evento. Si recién se está sumando a la pantalla de Telesur, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, está de visita en la nación argentina. Esta mañana, o casi al mediodía para ser más precisa, ha estado participando junto a la presidenta anfitriona, Cristina Fernández, de la firma de algunos acuerdos bilaterales que justamente profundizan aún en el camino que ambas naciones vienen construyendo, el de la cooperación, el de la integración, el de manejar la solidaridad, como ha dicho la presidenta argentina, como un recurso, pero también el de políticas mancomunadas para el bienestar de la región. A esta hora se van sucediendo los actores políticos que van haciendo presencia en este escenario en la Universidad de La Plata, justamente hablando de la tarea de Rafael Correa y felicitándolo por esta entrega de la distinción del premio Rodolfo Walsh. Un premio que hemos dicho hace minutos nada más han recibido otras personalidades del mundo, que también en el día de hoy, al recibirlo, Rafael Correa hablaba de eso y se refería a la responsabilidad que implica en este momento en su país. Recordemos que se vienen elecciones presidenciales y legislativas también en Ecuador, recibir una distinción relacionada al tratamiento con los medios de comunicación y cómo con su lucha ha ido desplazando a los poderes hegemónicos, a los poderes de siempre, a los grupos que han estado siempre armados en su país en el medio de la comunicación, para ir logrando darle otras voces a sectores que no estaban presentes. Escuchamos entonces lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional de La Plata en esta entrega de la distinción del premio Rodolfo Walsh al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Los tanques, y que no pudo, que lo intentó otras veces y que tampoco lo... De Ecuador en lo que es la libertad de prensa y a través de esta construcción de los medios populares, ¿no? Este premio que se le va a dar bajo la categoría Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular, marca este impulso que le está dando a los medios y a esta libertad de voces que no teníamos tiempo atrás, y también en un momento muy especial que vive la Argentina, y también remarcando esta tercera oportunidad que lo recibe un jefe de Estado, ¿no? En el año 2008 lo había recibido el presidente Evo Morales, en el año 2011 el presidente Hugo Chávez Frías, y ahora el jefe de Estado de Ecuador, en una jornada de muchísimo calor, pero también de este calor popular que nos... Vamos a invitar ahora al atril a Rafael Folonier, que es el coordinador de asuntos técnicos de la Unidad Presidencia, a dirigir unas palabras al público. Y quien levantaba los aplausos hace instantes ahí se peina mientras está en la misma mesa junto al presidente Correa, es Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, un referente además en la Universidad de La Plata, sobre todo en lo que se refiere a medios de comunicación. Recordemos que ha participado en la ley
que en este momento está vigente en el país, la ley de contenidos audiovisuales que rige en Argentina. Edgardo Esteban está en el lugar de los hechos y nos sigue sumando detalles. Edgardo, seguimos escuchándote. Sí, Marcela, he pegado a Gabriel Mariotto, quien fue el presidente del Comité Nacional de Radio y Difusión, que marcó justamente la ley y este cambio de lo que significa en la que es la comunicación y la pluralidad de voces en Argentina. Está junto a Raúl Zaffaroni, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que de alguna forma también marca